La paz de Dios con ustedes, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Bienvenidos a Buenas Nuevas. Les saluda Dunia Molina y hoy comparto con ustedes un tema que le he titulado Transformados por el amor. El amor que todo lo puede. El amor que es capaz de darle vuelta a todo. Así que es el tema para compartir el día de hoy, pero antes voy a leerles, contarles una historia muy hermosa que va a ayudarnos a esta reflexión. Había una vez en una escuela un muchacho muy rebelde. Tan malo que el maestro, dice, le había aconsejado, después de aconsejarlo y castigarlo muchas veces sin tener resultado, tuvo que expulsarlo. Imagínense ustedes. Al día siguiente, como toda normal quizás, acudió la madre del muchacho a suplicar al maestro que lo admitiese de nuevo. «Me es imposible», le dijo el maestro. «Su mal ejemplo hace también que los demás niños se porten mal. Es él el quien lo descontrola todo. Así que no puedo permitir que vuelva». Pero Señor, le dijo la mamá, «pero Señor, así mire, ¿qué será de mi muchacho? ¿Qué será de él si usted no lo integra nuevamente a la escuela? Quizás él pueda empeorar», dice, «quizás sea un ser miserable el día de mañana. Por favor, tenga compasión de él», le decía su madre. Y mientras, lloraba. Ante aquellos ruegos insistentes de aquella mujer triste, el maestro se conmovió. Sin embargo, sabía que la readmisión del tremendo muchacho volvería a ser causa de disgustos y malos ejemplos. Y por ende, él no podía permitir esto, no podía consentirlo. Así que, pensando un buen rato, viendo cómo ayudar a aquella madre que ya estaba llorando, ya estaba desesperada, él pensaba cómo poder ayudarlo. Y vino de repente una genial idea a su mente. Dijo el maestro, «si yo vuelvo a admitir el niño», y lo dijo dirigiéndose a los demás muchachos, a los demás niños, a los demás alumnos, «¿quién hay entre vosotros que quiera ser su fiador?». Después de unos momentos de silencio, en que solo se oían aquellos sollozos de aquella madre triste, aquella madre desesperada, se oyó una vocecita que dijo, «yo, maestro». Se trataba de un muchacho que tan solo tenía 10 años. «¿Tú, Tomás?», preguntó el maestro. «¿Sabes qué es ser fiador de tu compañero?». «Sí, maestro. Significa que si él se porta mal, sufriré yo el castigo». Qué hermosa historia. Este muchacho sabía lo que estaba diciendo. «¿Y estás dispuesto a ello?», replicó el maestro. Sí, maestro», le dijo. «Bien, pues que se siente a tu lado este muchacho». La madre se marchó y el incorregible muchacho se sentó al lado de su fiador llamado Tomás. Ese día no hubo castigo para Tomás, ni tampoco al día siguiente. Desde aquel momento, un cambio maravilloso se operó en el muchacho mayor, siendo su conducta cada vez era más satisfactoria. Consideraba como cuestión de honor que su pequeño fiador no fuese castigado por culpa de él, lo que ni las amonestaciones, ni los castigos del maestro, ni las lágrimas de su madre habían podido lograr. Fue conseguido, ¿por quién o por qué? Por la actitud de un compañero que le mostró mucho amor. Con el tiempo, aquel muchacho llegó a ser ayudante en la escuela y más tarde fue un gran misionero hasta en África. Mire qué lindo esto, donde pasó el resto de su vida hablando de aquel otro fiador que se llevó el castigo de nuestros pecados, cuyo amor y sacrificio es el único móvil capaz de transformar nuestra vida. En lo hermoso
que se convirtió aquel muchachito rebelde, aquel muchacho insoportable, aquel niño que fue expulsado de la escuela, aquel niño que daba un mal ejemplo a los demás, aquel niño que ni su madre ni su maestro ya sabían qué hacer. Y mire qué hermosa ocurrencia tuvo este maestro. Le consiguió un fiador voluntario, porque aquel niño llamado Tomás de tan solo 10 años se puso de pie y dice: yo, maestro, yo seré su fiador. Lo sentaron al lado de ellos. Él sabía lo que estaba o a lo que se estaba comprometiendo. Sí, dice, si él se porta mal, yo seré el castigado. Con claridad sabía de qué se trataba ser fiador de aquel niño rebelde, pero aquel muchachito cambió, transformó su vida y ya vimos hacia dónde llegó este jovencito. A llegar a otros países, quizás a otras naciones, hablar de aquel fiador que llevó el castigo de nuestros pecados hasta la cruz, al amor, lo sacrificó, lo dio todo por nosotros. Y vea lo que dice la palabra de Dios. Vamos a respaldar esta hermosa historia con Hebreos capítulo 7, versículo del 22 al 27. Repito, Hebreos 7, 22, 27. Dice la palabra de Dios: por eso de una mejor alianza resultó fiador Jesús. ¿Quién dice que resultó fiador? Jesús. Versículo 23. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar. Pero este posee un sacerdocio perpetuo, porque permanece para siempre. De ahí que pueda también salvar perfectamente a los que por él se lleguen a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por su favor. Así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados propios como aquellos sumos sacerdotes, luego por los del pueblo, y esto lo realizó de una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire qué hermosa lectura. Nos respalda y nos comienza diciéndonos que Jesús es elegido para ser fiador. Ya no necesitábamos aquellos sacerdotes. Dice la palabra de Dios, es que lo hacían los sacerdotes. El sacrificio eran ofrecidos por los sacerdotes. El sacrificio de sus pecados y los pecados del pueblo. Nos habla también de un sacerdocio santo, un sacerdocio que de verdad estábamos esperando. Recuerden que los sacerdotes en tiempos de Jesús constituían el grupo poderoso, es lo que manejaban todas las cosas espirituales del templo. De hecho, no eran por vocación, sino por herencia, según la ley se lo podían. Ser sacerdote eran solo los descendientes de Aarón, que Aarón fue hermano de Moisés. Y su cometido era gobernar el país, claro, bajo la tutela de Roma, eso lo sabemos, tutela romana. Así que una parte de lo que eran los sacerdotes y cómo Jesús viene a ser enviado como el sacerdote, el sumo y eterno sacerdote. Ese es Cristo. Pero quiero que nos detengamos en el principio, en aquella palabra que decía que Jesús es ahora el fiador. Mire qué interesante esto. Esa palabra que aquel jovencito contestó cuando el maestro le preguntó. Aquel que tenía con toda la claridad lo que significaba ser fiador en aquel momento. Seguramente cuando nosotros decimos fiador o mencionamos esta palabra, puede venir a nuestra mente la deuda, ¿verdad? Y, ay, sí, y ya ni nos acordamos a quién tenemos de fiador en aquel préstamo, en aquella deuda. Muchas veces
para solicitar un préstamo, para pedir un préstamo en bancarios, en cooperativas, qué sé yo, piden eso, ¿verdad? Como requisito un fiador. Entonces, esa persona es encargada, o más bien, cuando el que ha solicitado el préstamo falla, pues ¿a quién le van a cobrar? Pues al fiador, al aval, que también le llamamos. Entonces, fiador es una persona que responde por otra en el caso de que ésta no cumpla la obligación del pago que contrajo. Así, clarito, ¿verdad? Eso es el fiador o el aval. Y la Biblia dice que Jesús entonces es el fiador en el Nuevo Testamento. No solo el sacerdote nuestro, sino que también el fiador. Mire, así lo decía la palabra en Hebreos 7:22, el primer versículo que leímos. Jesús entonces significa, tomó nuestra culpabilidad y como consecuencia, Él tuvo que pagar el precio de nuestras deudas, de nuestro pecado. Nuestros pecados fueron pagados por alguien llamado Jesús. Su pecado, mi pecado, lo pagó en la cruz del Calvario Jesús. Ay, qué interesante, qué bonito, ¿verdad? Que alguien venga y pague lo que nosotros, la metida de pata de nosotros, por decirlo así, lo que nosotros hemos hecho mal, lo que nosotros hemos vivido mal, cuando nos hemos descarriado, cuando hemos saltado las leyes, cuando nos hemos vuelto como esos cabritos que saltan las rejas, las trancas, cuando hemos hecho o nos hemos descarriado, cuando hemos pecado contra el cielo, contra Dios, como dijo el hijo pródigo, Jesús pagó todas esas deudas. Qué bonito, qué dicha más grande. Pero vamos a continuar con este tema en unos momentitos, no nos cambien. Gracias por continuar ahí, mis hermanos, mis hermanas, y continuamos con este tema, transformados por amor, transformados por el amor, por aquel amor de un jovencito, de un compañero, cambió la vida de este niño, de este compañero rebelde, tremendo, terrible. Entonces, solo el amor lo puede. Y hablábamos cómo lo hizo, o cómo inicia este pacto, esta alianza, volviéndose el fiador, volviéndose así al lado de él, sentándose al lado de él. Eso le decidió el maestro, te sientas al lado de él. Y fue de ese momento cuando su compañero, el niño rebelde, viendo aquel amor inmenso de su compañero hacia él, comenzó a hacer un esfuerzo por cambiar, por evitar el castigo a su compañero, por evitar que su compañero fuese el castigado. Así que comienza esto con un acto de amor. Y nos fuimos pues a la Biblia y encontramos también algo valioso, algo importante, donde Jesús también se muestra como, o se ofrece como fiador nuestro. Ahí está el Señor ofreciéndose para pagar nuestras deudas. Bajo el Antiguo Testamento o pacto, todos éramos o somos responsables de obedecer la ley de Dios. Así era el Antiguo Testamento. Todo el mundo había fracasado o habíamos fracasado y violado la ley de Dios. ¿Qué dice la palabra? Por tanto, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. No había manera de entrar al reino. No había manera de entrar a los cielos, a la vida eterna, porque nuestros pecados, nuestra desobediencia nos había alejado totalmente de Dios. Solo había una manera de reconciliar la humanidad con Dios, con el Padre.
solo había una manera, y es el sacrificio ya no de aquellos sacerdotes que hacían, sino un sacrificio que fuese para siempre. Así dice la palabra que leímos en Hebreos capítulo 7, un sacrificio que fue eterno, un sacrificio que no era día con día, día a día, todos los días, sino que fue para siempre. Y eso solo lo hizo Jesús. Jesús se hizo cargo de nuestra responsabilidad al honrar y obedecer a Dios. Toda la deuda de nuestro pecado le cayó sobre sus espaldas, encima de Él. Él cargó todos nuestros pecados, todo. Y así nosotros pudimos ser libres, y así nosotros podemos ahora estar en plena armonía con el Padre Dios, con el Padre bueno. Así nosotros entramos nuevamente a esa reconciliación. Así nosotros podemos entrar nuevamente al arca. El arca está abierta, hay una reconciliación, hay un camino para el Padre llamado Cristo, llamado Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Así que Él es el camino. Está el camino ahí ante tus ojos, ante tu mirada. A través de la palabra llegas a Jesús, y Jesús es el camino para llegar al Padre. Teníamos una gran deuda entonces, impagable. ¿Recuerdan en Mateo 18 aquella parábola de aquel rey donde estaba pues tomando o haciendo cuentas, y hubo uno de los asalariados que tenía una deuda impagable? Eran miles y miles de denarios de oro. Eso era imposible de pagar, no le alcanzaba la vida para pagar semejante deuda. Y la parábola nos cuenta que el rey condonó su deuda, canceló su deuda. ¡Qué hermoso! Eso el Señor nos está diciendo justamente lo que Él iba a hacer, lo que Jesús hizo. Esa es una gran noticia. Y usted debe estar ahora contento ahí donde está. Usted debe estar feliz ahí donde está, con esta buena noticia, con esta gran noticia. Hoy tenemos quien responda por nosotros, y esto debe alegrarnos mucho. Hoy tenemos a Cristo, quien intercede por nosotros. Hoy tenemos su Espíritu Santo, que es el abogado nuestro. Mire, Dios Padre nos ha dejado un abogado, un defensor, llamado Espíritu Santo. Presencia de Dios Padre y Dios Hijo a la humanidad, entregado a nosotros, dado a nosotros como una promesa maravillosa. Así que esto es una gran noticia, y debemos alegrarnos, y alegrarnos mucho, muchísimo. Debemos de estar contentos porque hay alguien rico en amor, rico en paz, en gozo, en alegría, en felicidad plena, que es nuestro fiador. Qué bonito esto, ¿verdad? Sí. Y ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud ante esto? ¿Cuál es nuestra actitud ante esta gran noticia? Ante este gran, no puedo decir descubrimiento, porque quizás usted ya lo sabía, solo se lo estoy recordando. Pero ante este bonito ofrecimiento del Señor, nosotros solo tenemos que decir sí, solo aceptar este ofrecimiento. A todo esto, ¿saben? A todas estas maravillosas virtudes, cosas que el Señor tiene para nosotros, dice la palabra de Dios que Él agrega mucho más. Dice, busquen primero el reino de Dios y lo demás será añadido. ¿Qué añadirá el Señor a esto? A tu vida, mi hermano. Le añadirá trabajo, le añadirá salud y también familia. Todas estas ganancias, todas estas son añadiduras que el Señor quiere darnos cuando busquemos el reino de Dios. Así lo dice en San Mateo 6. De verdad que nosotros debemos hoy tener una actitud ante Él de agradecimiento. De agradecidos, porque cuando alguien paga la deuda tuya, yo no sé si alguna vez te ha pasado, pero a lo mejor lo que te ha pasado es un empujoncito o un granito de arena te dieron. Ay, es que tengo una gran deuda, pues mira, yo te puedo ayudar con esto.
yo te puedo ayudar con tanto, tal vez no toda la deuda, pero yo te ayudo en esto. Y imagínense qué alegría. Imagínense que dice, te voy a pagar unas 2 cuotas, unas 3 cuotas, te voy a ayudar con algo. Es una gran alegría para nosotros, es un empujoncito, un alivio. Entonces, Cristo no solo te da un empujoncito en la ayuda, en la deuda, no solo te paga un par de meses de cuotas, sino que te paga toda la deuda, completita. Todo el Señor lo paga. Así que esto es hermoso para cada uno de nosotros. Vean qué bonito. El amor de aquel niño llamado Tomás cambió la vida de su compañero rebelde. Jesús hoy también, su amor quiere transformar tu vida. Su ofrecimiento de cancelar tu deuda de pecado debe llevarte a transformar tu vida, a transformar tu manera de pensar, a transformar tu manera de vivir. Cuando pagan tu deuda es para que no te endeudes más. Por favor, es para que aprendas a organizarte. Cuando alguien pagó la deuda de tu pecado, es para que luches para no caer más en el pecado. Es para que vivas según la voluntad de Dios. Es para que vivas según sus preceptos, según sus leyes. Es vivir como el Señor o como el Señor quiere. Mire lo que dice 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué bonita palabra y qué hermosa promesa nos sigue llenando este momento el Señor. Él se hizo pecado, Él permitió en ese momento cargar con todo lo que teníamos, para nosotros hacernos libres, hacernos justos, para poder entrar en su reino. Ese amor grande de Dios quiere cambiar tu vida. El amor de Jesús debe transformar tu vida. Este niño, este muchacho, vuelvo a la historia, este muchacho dejó un gran legado, dejó una historia que quizás son muchas las personas que leen. ¿Y qué tal todas aquellas almas que volvieron a los pies del Señor por la transformación de este jovencito? ¿Quién lo cambió? El amor. El amor de Dios quiere transformar nuestra vida. El amor de nuestro Señor quiere llenar nuestra vida. Vas a permitir, o quieres, quizás muchas veces con nuestro comportamiento, permitimos que castiguen al inocente. Viste que un niño rebelde que se portaba muy mal, insoportable, no permitió que aquel que le había mostrado amor, no permitió, fuese castigado. Nosotros hoy en día, con nuestras actitudes, con nuestra forma de actuar, con nuestras debilidades, con nuestras limitaciones, con nuestra falta de amor, hacemos que aquel inocente llamado Jesús sea también o tenga sus lágrimas o un corazón roto o entristecido, como dice la palabra, por nuestro comportamiento. ¿Vas a permitirlo? ¿Vas a permitir que con tu comportamiento mal siga sufriendo el Señor por ti? No, ¿verdad? Yo sé que no. Hoy vamos a luchar. Hoy vamos a luchar como aquel niño. Hoy quiero que nos animemos y digamos, sí, Jesús ya pagó por mi pecado, por mi falta de amor. Ya Jesús pagó por mis debilidades, por mi rebeldía. Y ahora yo no voy a permitir que Él vuelva a sufrir, sino que yo voy a recompensar. Voy a recompensar y desde ese día, desde hoy, seré diferente, transformados por el amor del Señor. Eso quiere el Señor, que su amor transforme nuestro corazón, que su amor, que su gracia transforme tu vida, tu forma de pensar, transforme tu familia, transforme tu hogar. Bendiciones, hermanos.